Hola a todos, hola Juan, ¿cómo estás? Por acá ya estamos listos a Hola, muy empezar buenos hoy con días. nuestro Conversemos de Caballos. ¿Cómo estás, Juan? Bien, Lu, muchas gracias por tu invitación. Muy buenos días para todos. ¿Cómo me les va? Bueno, no, pues gracias a todos los que se están conectando. Saludos a todos los que van a ver el replay después. Esta charla va a estar muy interesante porque pues, con Juan nos llevamos trabajando ya 3 años. Creo que hoy tenemos un tema muy interesante y que mucha gente se pregunta cómo es eso del coaching asistido por caballos y cómo arrancamos todos estos espacios. Yo te voy a preguntar, ¿cómo nos conocimos? Además que nos conocimos de una forma muy particular, empezamos a trabajar juntos hace 3 años y realmente es una historia bien interesante. Pues no sé si tú la quieres contar, Juanito, y empezamos Sí, con sí, sí. esta super conversación. Dale, pues mira, fue algo demasiado chévere por varias cosas. Y bueno, este tema, primero me apasiona el coaching, segundo con los caballos ha sido una locura. Entonces, si ves que me estoy como apasionando mucho y alargando, me vas cortando, si no, aquí puedo durar rato largo. Pues mira, con mi socia, con Jessie, empezamos a generar una estrategia de atracción de clientes, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era como ofrecer un diagnóstico para empresas para ver qué oportunidades de mejora tenían sus empresas y poder aplicar nuestros programas de coaching artístico. Para los que no nos conocen, hago aquí otro paréntesis. Nosotros somos The Owls Company, que traduce la compañía del búho. Y trabajamos entrenamientos en habilidades blandas con herramientas del coaching y coaching artístico, algo de teatro, dibujo, escultura y demás, pues tenemos en nuestras sesiones. Cierro paréntesis. Entonces en esas, Jesse contactó a Luisa, pero además fue por Facebook. Y yo le dije a Jesse como, pero por Facebook, ¿será que sí llega alguien? Sí, marica, conseguimos aquí una persona, entonces vamos a tener la cita y es en Portal 80. Y yo, ¿qué? ¿En Portal 80? Bueno, pues vamos y miramos. Entonces nosotros fuimos, nos encontramos con Luisa, y ahí, claro, nosotros todos ñoñitos con nuestro diagnóstico, como venga, le aplicamos el diagnóstico y Luisa, ¿qué diagnóstico? Yo conozco mi empresa, yo sé qué oportunidades de mejora tengo. Yo vine a conocerlos. Mi socia y yo era como, nos mirábamos como, ¿qué está pasando? Bueno, pues hablemos. Sí, es que yo vengo aquí más de feeling, de ver cómo es la energía de la otra persona y nosotros, pero qué es este nivel de hipés? Como súper hippie el tema, pero igual súper chévere porque fue la energía como que fue fluyendo en verdad muy, muy bacano. Entonces, nosotros como bien citadinos, esperando a ver en qué momento le hacemos el diagnóstico a esta empresaria y ella, olvídese el diagnóstico, aquí vamos a hablar. Entonces de entrada fue súper chévere, además que fuiste con tu mamá, ¿no? Y ahí conocimos también a Martica después. Entonces fue algo como muy bacano, como, oiga, ¿sabe qué? Está buena onda, está chévere, podemos hacer cosas interesantes. Nunca habíamos trabajado con animales anteriormente, coaching asistido por caballos. Entonces, eso por un lado, fue como, miremos a ver qué sale aquí, por lo menos hay buena energía. Entonces, claro, tú nos invitaste como vayan, conozcan las instalaciones, miremos qué podemos hacer y ahí vemos qué montamos. Y cuando pues vamos a ir, Jesse, en ese momento recuerdo que no me pudo acompañar, pero cuando yo llegué a las instalaciones de caballos formadores, pues primero la señal ni entraba. Entonces tú fuiste como, acá es otro cuento, no se preocupe por el celular, venga y miramos la finca y en dónde podemos hacer nuestros ejercicios. Y yo, pues, de nuevo, bien citadino, pues iba a ver eso, ¿no? Muy al grano, a ver en dónde íbamos a hacer los ejercicios, muestra a ver dónde están los caballos, ah, bueno, listo, aquí podemos hacer esto, esto, otro, y ya, yo me iba. Y recuerdo mucho que fuiste como, no, pero espérese, venga, miramos por acá tal cosa, camine, vamos y vemos los caballos y aquí al potrero. Bueno, ¿y dónde están los caballos? Ahorita vienen los caballos, espérense que lleguen. Y yo como, bueno, pero ¿qué hora es? Yo ya solo venía a mirar una cosa y ya me voy. Entonces, desde ahí, desde ese primer momento, como que empezaron estos aprendizajes, ¿no? Como a dejar fluir,
a lo más natural posible. Luego ya cuando me hacen un ejercicio de confrontación con el caballo también fue como, ¡buah! ¡Qué nota! Esta vaina hay que hacerla. Ya como que me relajé, iba por 10, 15 minutos, me terminé quedando como 3 horas, no sé. Entonces eso hace 3 años, como para hacer la historia corta, si no aquí me quedo hablándoles un montón. Pero bueno, Juanito, eso que tú nos estás contando me parece súper, súper chévere porque es como arrancamos a trabajar y cómo ustedes terminan haciendo coaching con caballos. Y creo que hay muchas personas que se preguntan, que nos están viendo, que nos verán después, cómo, cómo hacer coaching con caballos. Sí, y cómo es la formación. Sabemos que ahorita hay como varias ofertas, que hay varios cursos, que, bueno, que hay que tener. Y hay algo acá y es que nosotros desde Caballos Formadores, cuando empezamos a generar nuestra propia forma de trabajar con caballos y desde el coaching que empezamos hace 12 años, descubrimos que era mucho más importante como traer esto, juntarlo con la relación con el caballo, con el comportamiento y que hayan varios expertos dentro de esas sesiones. Como que sabemos que no se puede hacer como de un día para otro, que es un camino largo. Y por eso como que en esta historia es súper lindo porque nosotros habíamos quedado como sin ese equipo porque nuestras coaches todas han salido del país, de la ciudad. Y los encuentro a ustedes como con esa buena onda que no sé por qué, pues como ahí sí el universo que me los puso enfrente y dije, bueno, venga a ver esta gente cómo trabaja y arranquemos. Y ha sido un aprendizaje realmente de esa metodología y de lo más natural posible que tiene Caballos Formadores. Entonces no se trata de una gran formación, sino es una formación muy integral que tienen ustedes como profesionales y que nosotros desde Caballos Formadores tenemos también como profesionales. Entonces es una alianza que hacemos para las sesiones donde, claro, cada vez hay más conocimiento de ustedes de parte para los caballos y esto ha sido algo constante. Hola Mariana, que dice que a ella le cambió la vida el coaching con caballos, en Caballos Formadores. Gracias, Mari. Y esperamos que a muchas más personas y realmente queremos, nosotros siempre buscamos ser muy responsables. Mm, pero desde ahí me gustaría mucho, Juan, que nos cuentes, que le cuentes a la gente, pues, cómo fue esa experiencia, qué fue lo que a ti te empezó a cambiar y tú cómo te convences que el coaching con caballos y que los caballos en una sesión de coaching son tan importantes y tienen otra cantidad de retos. Porque quisiera que habláramos, uno de ese equipo interdisciplinario y otra cosa es también de todo lo que sucede en una sesión que trae caballos y la responsabilidad que trae para los equipos de trabajo poder gestionar eso que sucede. Entonces, cuéntanos cómo fue esa experiencia tuya de encontrarte con esos caballos, teniendo en cuenta que la sesión pues la hicimos entre Fernando, que es con toda la experiencia de este mundo, conmigo, que soy psicóloga, que tengo una especialización en formación asistida por caballos, que pueden ir a ver el especial y el café que hicimos con Edgar, uno de mis maestros, pero que no soy coach, ¿sí? Y yo esto siempre lo tengo muy claro, ¿no? Yo no soy coach, yo estudié psicología, he aprendido mucho de coaching, pero ¿cómo fue esa primera experiencia? Y ahí seguimos conversando y yo sé que podríamos hablar toda la tarde tú y yo de esto. Sí, 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 bueno, pues como les venía contando, como que yo iba con ese afán citadino de ver las instalaciones, los ejercicios y demás, y lo bonito fue como, bueno, usted quiere conocer cómo trabajamos, pues venga y vive un ejercicio. Entonces lo primero que me dijo, o el primer momento que tuve con los caballos, fue como, aquí está el caballo, llévelo hasta abajo. Entonces, pues claro, yo me sentía un poco incómodo, como el caballo no me está haciendo caso, lo estoy llevando con la cuerdita, pero bueno, ahí como que íbamos todos, que ahí empecé a entender uno de los conceptos que tienes, que es moverse en manada. Entonces, cuando nos empezamos a mover todos hacia el circular, pues como que ya empezaba a fluir la cosa un poquito más. Luego, dentro del circular, fue también una cosa muy chévere porque estábamos, claro, en el circular solamente el caballo y yo. Ustedes estaban desde arriba observando y me dicen, bueno, Juan, ¿qué quieres hacer? Y yo, ¿cómo así? ¿Qué quiero hacer? Pues
no sé, díganme ustedes son los que saben, no sé, como que primero tenga claro qué es lo que quiere hacer, porque si usted está ahí y no sabe qué va a hacer, pues el caballo como que tampoco tiene ni idea qué va a hacer. Y yo como, bueno, pues quiero, no sé, pronto caminar y conocer el espacio. Bueno, pues camine y conózcalo. Y después de un rato fue como que me dicen, haga que el caballo lo siga. Y yo, haga que el caballo lo siga, yo, ¿cómo hago eso? Entonces, pues claro, uno empieza a mandarle besitos, venga, el caballo, venga, pues el caballo no entiende así. Eh, Camine por el espacio, olvídese del caballo, usted camine por el espacio. Entonces yo, bueno, empiezo a caminar y cada rato miro para atrás como, ¿será que el caballo me está siguiendo o no? Cuando ya me habían dicho, olvídese del caballo, ¿no? Pero igual yo estaba pendiente porque la instrucción era, haga que el caballo lo siga. Y yo así mirando para atrás y este berraco no me sigue y paraba y entonces lo miraba como, venga para acá, hasta que me dicen, bueno, pare un momento, de nuevo, ¿qué quiere hacer? Y yo, pues quiero que el caballo me siga. Bueno, pero usted, ¿a que lo siga dónde? Y yo, bueno, pues que me siga allá. Entonces camine usted para allá. Entonces como que otra vez caminaba y me volteaba y me dijeron, como no, olvídese el caballo, usted está pendiente de si el caballo lo sigue o no, porque no se traza su objetivo, lo tiene claro y da sus pasos firmes. Como que si quiere caminar para allá, tome la decisión, sea firme, dé el paso firme y camine hacia allá. Olvídese el caballo. Yo, bueno, listo. Entonces, como que empecé a hacer ese ejercicio, caminar con firmeza, mirando ese objetivo a dónde quería llegar, caminando ya sin importar el caballo lo que hiciera. Cuando de un momento a otro yo empiezo a escuchar los pasos del caballo, y ese fue el primer momento como que dije, wow, y así como un escalofrío, como me está siguiendo. Entonces es esa emoción y empiezo yo a caminar y bueno, entonces haga que cambie de dirección. Aquí fueron otros ejercicios también súper interesantes que pues uno no sabe como esas técnicas, y gracias al asesoramiento de Fer, que es el horseman y sabe y tiene muy clara esa relación entre caballo y humano, me dijo, mira, para que el caballo vaya para este lado, párate más bien para de esta forma, de esta otra. Ahora es que el caballo vaya hacia ti, pero pues estando yo lejos. Y yo, no, pues para que me siguieran una cosa ahora que venga hasta acá, ¿yo cómo hago? Entonces de nuevo empiezo como a llamarlo y no me funcionó nada. Recuerdo mucho que tenía frío, pues yo suelo raparme la cabeza y tenía una capota al principio, tenía una capucha por el frío y Fernando, pues lo primero que me dijo es, quítate la capota porque los caballos tienen un montón de lenguaje corporal. Ellos te van a leer y de acuerdo a esa lectura van a interactuar contigo. Y una de las formas en las que ellos se comunican es a través de las orejas. Yo pues no tenía ni idea. Entonces, claro, quítate la capota para que el caballo pueda observar tus orejas, que estás de igual a igual con el caballo. Y luego cuando estaba lejos, Fer me hace una pregunta y me dice, ¿qué pasa si te agachas? Y yo sí me agacho, como que no entiendo qué tiene que ver, pero bueno, pues yo le hago caso. Entonces me agacho. Hola Martín, me está saludando por ahí Martín. Entonces, claro, yo me agacho y apenas me agacho y me quedo mirando al caballo. Este fue el segundo momento como que más me marcó, pero este fue en verdad increíble. El caballito empezó a acercarse y me puso su trompa más o menos como a esta distancia. Y yo así quieto, no lo podía creer, tenía demasiada emoción, como ya viendo el caballo un poquito más desde abajo hacia arriba. Y ahí dije como, wow, qué locura. Esto es demasiado poderoso. Y claro, uno ve las organizaciones cuando le pregunta a los gerentes, bueno, ¿y tú eres líder? Sí, 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 yo soy súper líder, a mí todos me hacen caso. Y te hacen caso porque eres el jefe, porque tienes unos incentivos, como que tampoco lo tienen muy claro, pero saben que les hacen caso. Listo. Cuando los confrontamos con los caballos es como, bueno, haga que el caballo lo siga. Y ahí yo empiezo a recordar ese momento y es chistoso como el gerente es como, pero si yo mando en mi empresa, todos me siguen, este berraco caballo no me va a seguir. Entonces, esos momentos de confrontación son muy poderosos para tener humildad, uno, dos, para que tú tengas muy claro hacia dónde quieres dar los pasos, dónde está esa visión, a dónde quieres llegar. Y es que si tú no lo tienes claro, si no das esos pasos firmes, pues
de ahí nace todo, ¿no? El caballo no va a seguir a alguien que no tiene claro hacia dónde va. El caballo te sigue porque dice, vea, este tipo sí tiene claro para dónde va, yo voy tranquilo con él. Por eso era que yo ahí entendí como que, claro, si yo estoy pendiente mirando para atrás, como que no sé si me sigue o no, el caballo dice, este man no tiene ni idea qué está haciendo, zafo seguirlo. Y obviamente es normal, ¿quién va a seguir a alguien que no tiene claro una dirección, un objetivo? Entonces, ese primer ejercicio me encantó, me convenció y dije, esto hay que hacerlo. Y luego hubo un segundo ejercicio que nos hicieron ya cuando fui con Jesse. Recuerdo mucho que estaban los caballos por allá arriba en la loma y nos acercamos un poco observando dónde estaban los caballos. Primero apareció uno, después apareció otro, pero es como cuando tú quieres alcanzar un objetivo y miras muy superficialmente. Cuando extiendes esa mirada y ves un poquito más allá de lo evidente, así como hace Leono con su espada, pues ves que hay más caballos, no solo hay caballos, sino que también hay perros, ves pájaros, ves árboles. Y en ese ejercicio identificamos, creo que 5 caballos cuando al principio solo veíamos uno. Y lo bonito fue que ustedes nos dijeron, bueno, escojan uno a ver con cuál se identifican. Y yo vi uno ahí pintadito, como diferente, y yo, ese caballo estaba muy, muy chévere. Ese, le apunté a ese, quiero ese. Y Fer me dice, bueno, vaya, tráigalo. Bueno, pues vamos a intentar traer ese caballo. Pues eso fue otro reto porque resulta que el berraco era el líder de la manada más o menos. Entiendo que hay varias yeguas y este es el caballo que está pendiente de todas las yeguas, entonces obviamente no iba a venir muy fácil, tenía que estar pendiente de la manada. Ese caballo tiene sus características, también un poquito, no sé si decirlo reacio, pero sí como creído, por decirlo así. Entonces hay como ciertas características del caballo con las que tú te conectas. Y es bonito ver como esa historia que tiene el caballo, cómo empieza a crear esa conexión contigo, ¿no? Ya luego cuando nos cuentan cuál es el caballo, el nombre del caballo, se llama jalapeño, su historia es así, viene de acá. Entonces uno es como, ay, a mí también me pasa lo mismo. Entonces es algo demasiado chévere. Ese ejercicio también me encantó. Bueno, Juanito, no, o sea, todas estas historias me acuerdo me causa mucha gracia también. Pero bueno, en ese momento, y yo creo que ahí entra como en materia todo lo demás, ¿qué es lo que nos sirve del caballo para hacer coaching? O sea, hay como muchas teorías sin querer ponerles ni bien ni mal, ¿no? Pero entonces está todo el tema de la sanación, de que hay constelaciones, de que el caballo es un espejo, de que pero acá lo que tú estás diciendo, que creo que es súper evidente como tú lo estás contando y desde tu recuerdo, que ahí abro un paréntesis, algo que tienen los ejercicios con caballos es que no se olvidan, ¿sí? Y tú vuelves a contar la historia fiel a lo que viviste hace 3 años y no se te olvidan los detalles, que es parte de por qué el aprendizaje que tenemos alrededor de la relación con el caballo es tan importante. Y es porque entra directamente como a estos centros emocionales, que es lo que deja que no se nos olvide, sí, es la emoción lo que hace que ese aprendizaje suceda. Entonces, ¿qué es lo que sucede finalmente? ¿No? Y yo creo que tú nos cuentes también desde ya las sesiones que hemos vivido con los equipos, con las personas, que hemos hecho bastantes procesos personales también, como muy de crecimiento y de proyecto de vida. ¿Qué sucede también desde el coaching y cómo empezamos ya a hacer dupla? Porque claro, ahí nosotros podemos dar unos ejercicios y con decimos un montón de cosas, pero ya el coach, ya esta parte que es el que ha estudiado para eso, el que dirige estos equipos, es el que entra a agarrar, es que el caballo es, porque es que ellos en ningún momento es que, bueno, ellos actúan de muchas formas, pero es el caballo desde su ser el que nos enseña, ¿no? Es como tú lo estás expresando ahí de jalapeño, está pendiente de sus yeguas porque es el macho, y ahí hay un montón de cosas que pasan y cuando ya hay una explicación empiezas a hacer como el link. ¿Qué más ves tú en esas sesiones de coaching? O sea, también como tú, ¿por qué consideras que es tan efectivo esto?
Bueno, pues mira, hay dos cosas muy chéveres. Una es la metodología con la que nosotros trabajamos, que es una metodología que se llama Growth, una palabra en inglés que traduce crecimiento. Y pues esa palabra tiene 6 letricas. La primera letrica es la G, donde nosotros empezamos a trabajar los goals o las aspiraciones o los objetivos que se quieren conseguir. Por lo que te decía, si tú no tienes claro para dónde vas, ¿quién te va a seguir? Luego miramos con la R, que es realities, sabiendo a dónde quieres llegar, observar desde dónde estás partiendo para ver ese tramo, ese camino que tienes que recorrer. Después trabajamos con la O, que es options o las diferentes alternativas que tienes para alcanzar esos objetivos. Luego viene la W, que es el will, que son las acciones, la voluntad, que no se quede en el papel, sino que ya se empiecen a generar compromisos para alcanzar esos objetivos. Y finalmente trabajamos la T y la H, que la T vienen siendo las tactics o las tácticas y la H habits o los hábitos que tienes que empezar a crear para hacerlo sostenible en el tiempo. Entonces, cuando empezamos nosotros a crear estos talleres y demás, las sesiones, pues sí vemos que el componente que nosotros ponemos desde el coaching para alcanzar esos objetivos, para empoderar a los coaches en hacer que las cosas pasen, pues vemos que hay un componente chévere de trabajarlo desde el arte, con técnicas de teatro, algo de dibujo, perdón, algo de escultura, y el complemento con los caballos, como esa confrontación, como usted está diciendo que quiere ser más extrovertido o que quiere tener más decisión, más toma de decisión, eso está muy bonito en el papel, en el dibujo te quedó hermoso, pero vamos a ver cómo va con los caballos, cómo es esa relación ya en el ruedo, pues como tal, cómo proyectas esas imágenes, ese personaje el cual quieres conseguir o esa versión que quieres alcanzar y cómo a través del caballo te puedes empoderar. Entonces, en ese ejercicio, en el circular también es muy poderoso como desde el coaching nosotros realizamos un ejercicio en donde miramos diferentes aspectos de la vida. Y en el circular, digamos que emulamos esos aspectos y vemos como la interacción del coachee con el caballo. Y es algo súper bonito porque empiezan a pasar por diferentes áreas de su vida, pues puede ser como en el amor, en el trabajo, en la salud, y ver cómo el caballo se detiene en cada una de estas estaciones, por llamarlo así. ¿Qué aprendizaje tiene para el coachee? Esto ha sido muy, muy, muy poderoso. Yo me acuerdo que en una sesión una coachee pues estaba como pasando por todas sus fases, sus áreas, y en la de la salud el caballito no quiso andar y no se le dio la gana moverse, ahí se quedó. Y fue como, bueno, hay algo está pasando, ¿qué es lo que pasa con tu salud? Y recuerdo que ella rompe un poquito en llanto y dice, no, pues es que tengo que hacerme unos chequeos de salud, tengo eso pendiente, pero me da pánico ir al médico y no lo he hecho. Realmente es algo que he dejado quieto en mi vida, pero es algo que tenía que tomar acción. Entonces, como que ver que durante las sesiones tú estás trabajando algo, pero ya cuando lo confrontas con el caballo y que el mismo caballo tiene como esa percepción, yo no sé, pero es algo mágico que el caballo se detiene donde tiene que detenerse y también empieza a fluir donde las cosas tienen que empezar a fluir. Es algo, mira, ahorita se me está poniendo un poquito la piel de gallina, es que es algo de verdad que impacta muchísimo. Y uno como coach, cuando está viendo, pues también los coaches son espejos y uno pues hace esa reflexión y dice, wow, qué poderoso esto que está pasando en este momento. Y es muy bonito que hay momentos de silencio, pero no son ni siquiera silencios incómodos, sino que son silencios en donde estás conectando con el caballo, estás entendiendo la situación que está viviendo la persona, como que empatizas mucho más y inclusive los otros observadores también, en algunos casos hay lágrimas y uno se voltea como, pero ¿por qué estás llorando si es la otra persona la que está ahí? Porque es que la conexión es bastante fuerte. Gracias, Juanito. Y desde ahí yo quisiera ya tomar como este tema y es que efectivamente
ahorita no me voy a quedar como explicando del por qué el caballo se queda en un lado o en el otro, pero sí, por qué es tan importante el equipo de trabajo y que las sesiones estén acompañadas por un equipo profesional que tenga la capacidad de contener las emociones. Y ahí también me encantaría que nos cuentes el coaching como tal, hasta qué profundidad es, digamos, correcto que llegue a nivel emocional. Sí, porque también como sabemos que no es mentoring, que no es psicología, que no es el psiquiatra, que no es el, sí, no es el psicólogo, no es el terapeuta, es el coach. Y Ujú. ahí siento yo, y me gustaría mucho hablarlo acá, y es cómo saber hasta qué nivel de profundidad las emociones de ese otro. Con los caballos, y es algo que ya está comprobado, llegamos a un nivel emocional muy profundo y es inevitable, ¿sí? Porque todas estas reacciones, todo esto que se empieza a movilizar en el mundo interno de los coaches, pues para el que está al otro lado y para el equipo es inevitable. Entonces me gustaría como dejar muy claro en este espacio cuál es ese límite para que también las personas que quieren tomar un proceso, sea con nosotros, sea en cualquier otro espacio, sepa hasta dónde está bien llegar, ¿sí? Porque también podemos abrir heridas emocionales que no pueden quedar abiertas. Y creo que es responsabilidad nuestra como formadores y como interventores en esto, ser muy claros también con las personas. Entonces, lo hablamos bastante, entonces me gustaría dejarlo acá como en este en vivo que después queda en YouTube y que después lo pueden ver muchas personas, que quede claro. Si tienen preguntas para las personas que están conectadas, no las pueden hacer Ujú. también. Bien, sí. Pues parte de la sinergia que creamos nosotros, pues es ese complemento con la psicología, ¿no? Porque, claro, desde el coaching, tú ayudas al coachee a cumplir sus objetivos, de cierta forma lo empoderas. Pero lo que tú dices, una persona con emociones bajas puede tener pensamientos autodestructivos. Imagínate tú empoderando a una persona con ese tipo de pensamientos. Es súper peligroso. Entonces, nuestro alcance empieza a ir poco a poco detectando esas necesidades, esos objetivos que quiere alcanzar el coachee. Pero por decirte algo, si la persona quiere trabajar en ser más extrovertida, bueno, esa es la razón por la que llega, ¿no? Tú como coach tienes que identificar cuál es la razón detrás de la razón. Esa persona puede querer ser más extrovertida porque de pronto tiene una necesidad de tener una pareja, de tener amor de pareja. Y cuando empiezas a indagar un poquito más en ese amor de pareja, pues ya llegas a un punto un poco más profundo en donde te das cuenta que, o sea, no es que la persona quiera ser más extrovertida, lo que pasa es que de pronto en su infancia tuvo varias decepciones amorosas, puede ser que inclusive los padres lo abandonaron, entonces hay una necesidad fuerte de amor y como coach tienes que tener la habilidad de identificar como hasta aquí llego yo, hasta aquí me compete, porque realmente son temas mucho más profundos, temas que se trabajan desde, como tú dices, desde la emocionalidad mucho más adentro, en donde tenemos nosotros la responsabilidad de remitir a la persona a otro tipo de procesos, ya sea con un psicólogo, un psiquiatra, y aquí voy a hacer un paréntesis, en Colombia está satanizado el tema de ir a un psiquiatra, cuando en otras partes del mundo es uno normal y dos súper eh, recomendable tener esas sesiones. De nuevo, nosotros como coach pues no tenemos esos conocimientos que tienes tú como psicóloga, donde nosotros como lo vemos es que la psicología entiende a la persona del pasado hacia el presente. Muestra a ver usted de dónde trae estas ideas, de dónde trae esta necesidad, qué fue lo que le pasó y qué podemos trabajar para que pues logre como sanar esa herida. Desde el coaching miramos a la persona del presente hacia el futuro. Usted desde dónde está partiendo para alcanzar sus objetivos. Entonces es muy bonito esta sinergia que tenemos porque podemos ver toda esa historia de pasado, presente y futuro eh, y saber en dónde entregar el proceso. Y ahora que lo dices, también recuerdo que en algún momento una persona pues irrumpió en llanto y desde el coaching pues dijimos, ok, hay algo aquí que
hay un trasfondo, ¿no? Con esta persona. En el ejercicio, hasta el ejercicio, está bien llegar acá. Y recuerdo que tomaste la batuta y dijiste, bueno, vamos a continuar con los ejercicios, pero yo voy a irme con esta persona a otro lugar y voy a cerrar, como dices tú, como cerrar esta llavecita aquí porque es importante no dejarla abierta. Entonces creo que también es nuestra responsabilidad identificar y saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde está en nuestras manos, saber cómo es ese acompañamiento muy responsable para que cumpla sus objetivos, pero, o sea, también son personas las que están del otro lado, ¿no? Es entender que tienen un contexto diferente y que bajo ese contexto y lo que está sucediendo en la sesión, identificar y tener la humildad también de decir, no está en tus manos, es el momento de remitir a otro profesional, porque es otra área a la que se tiene que trabajar. De acuerdo. No, y claro, acá como decía el título de la conversación, la importancia del caballo, sí, el caballo mueve muchas cosas, sí, el caballo mmm, va a de repente hacer que descubramos nosotros muchas cosas por su comportamiento, por su historia, por lo que significa el caballo en nuestro inconsciente colectivo para los seres humanos. Mm, pero ese movimiento emocional que hay que contenerlo. O sea, esto no es, y lo voy a decir como muy claro y muy de frente, esto no es que yo en 2 sesiones que puede que para algunas personas funcione y les cambió la vida y sanaron y se fueron, pero a otras no. Y yo no puedo como vender tampoco esto, ni puedo ir a un proceso bajo la promesa que el caballo me va a sanar en una sesión o en un fin de semana, porque es un proceso que tiene un montón de factores como tú lo estás diciendo, sí, mucho menos desde el coaching. El coaching finalmente también trabajamos equipos de trabajo, sí tenemos esta metodología growth que trabajamos en un fin de semana, pero no estamos prometiendo algo tan profundo ni que te vamos a sanar todas estas heridas que muchas veces son muy profundas. Y parte de lo que creo que ya también lo he dicho en otros espacios estos, que tiene caballos formadores dentro de su método de coaching es que siempre hay un psicólogo, porque partimos del principio que el estar con caballos, que el estar en estos espacios va a remover las emociones. Entonces, haciéndonos responsables de eso, hay una persona que está en capacidad de contener un episodio que ya vaya mucho más a profundidad en el tema emocional. De hecho, yo he escuchado, y esto ya solo el coaching, no solamente con caballos, demandas, ¿sí? De personas que abren un montón de cosas a nivel emocional y le dicen, sí, bueno, chao, váyase para su casa después del fin de semana, y desde ahí se puede desatar temas muy pesados ya para la persona. Entonces yo he sabido y he leído por ahí hasta demandas por este tipo de prácticas. Y lo digo acá porque creo que sí las personas tienen que tener esto muy en cuenta cuando vayan a estos procesos, porque también es mi responsabilidad ya como usuario, participante, cliente, como le quieran decir, decir también hasta aquí voy yo, ¿no? Hasta aquí ustedes pueden hacerlo. Entonces creo que esto es algo que nosotros tenemos muy claro en Caballos Formadores, en nuestro proceso con Dios, y es la responsabilidad de que el equipo de trabajo es, además trabajamos siempre 3 o 4 personas en cada sesión para darle la mejor calidad y llegar siempre al punto al que queremos realmente dentro de los procesos y que esos objetivos cumplan. Hay otra cosa acá que para los que no saben, todos los ejercicios son pie a tierra, que es algo importante, ¿no? No es que la gente, además que el imaginario de la gente es como, no, yo vengo acá y voy a montar a caballo, ¿no? Entonces, ay, pero sí me da miedo montar a caballo. Acá está Mariana haciendo un aporte súper importante. Ella que nos dijo, sí, a mí me cambió la vida, pero dice, hizo un trabajo de 6 meses y han pasado 7, 8 años y sigo trabajando. Sí, entonces creo que acá es como que esa es la responsabilidad. Sí, fue un proceso de 6 meses y es como también ella se hizo cargo de su proceso como tal. Entonces no es que sea cosa de un día para otro y no es magia, es un proceso como todos. Con los caballos sí hay un poco más de celeridad,
pero eso no quiere decir que en un fin de semana lo voy a lograr. Bueno, y me vuelvo a lo otro, no es montar a caballo, y esto es clave. Si de repente en las sesiones vemos si está la oportunidad y algo sucede y dentro del ejercicio vemos que se puede montar, está bien. Pero no hay necesidad, porque acá lo que aprovechamos es la relación que nosotros tenemos con los caballos y que nosotros tenemos con ellos. ¿Sí? Como decía Edgar también en otra charla, nuestros caballos no están en el potrero pensando yo cómo voy a ir a sanar a esta persona o yo cómo le salvo el mundo a los humanos. No, ellos están tranquilos, nos quieren ayudar, sí. Ya le contestamos a Alexandro la pregunta. Pero no se trata de montar a caballo, estamos aprovechando la relación con ellos y creo que esto es algo muy importante de tener en cuenta cuando hacemos estos procesos. Dice Alexandro, ¿se puede curar el imperativismo en los jóvenes? Juan, que es experto en jóvenes también, en todos los procesos de colegios y de proyectos de vida. Sí, pues cuando trabajamos, a ver, los procesos de coaching, lo que nosotros hacemos énfasis es en darse cuenta, ¿no? Y es darse cuenta qué oportunidades de mejora tiene y qué es lo que puede empezar a trabajar. Como dices tú, la sesión pues queda ahí, queda como esa semillita de vas a darte cuenta de la oportunidad de mejora, del plan de acción que hiciste, los compromisos que surgieron, pero precisamente por eso también tenemos esa sesión de la H, que es generar los hábitos, ¿no? Como dice Mariana, yo empecé un proceso de 6 meses, pero sigo trabajando, es generar ese hábito. Y cuando tú te das cuenta de lo que tienes que trabajar, pues desde ahí es que puedes arrancar. Con los jóvenes, más que todo trabajo proyecto de vida. Con ellos les ayuda a definir qué estudiar y en dónde hacerlo de acuerdo al perfil de cada uno de ellos. También me gusta trabajar algo en paralelo que traigan a colación. Con algunos he trabajado que quieren mejorar el mal genio, algunos quieren mejorar como la relación con sus hermanos, otros la relación con sus padres. Entonces trabajamos desde pequeñas acciones, pequeñas tareas. El tema de ser una persona como hiperactiva, pues de pronto fijando objetivos, fijando tareas, canalizando las energías y descubriendo las motivaciones que tiene el joven, ¿no? El joven, eso sonó como el yo viejo. eh, pero los niños también se mueven por ciertas motivaciones. Y es algo chévere y aquí te voy contando, Lu, con algo que he venido estudiando. Estoy haciendo una certificación en Enneagrama y en esto he comprendido bastante lo que te estoy contando de las motivaciones, porque hay personas que les motiva estar tranquilos, no estar como en conflicto, hay otros que les motiva un poco más ser como un poquito más picky con las cosas, como más perfeccionistas. Hay otro que les motiva estar con los demás, ayudarlos, servirles, atenderlos. Hay otros que tienen motivaciones de ser diferentes, de sobresalir sobre los demás. Hay otros que tienen motivaciones de ser mucho más introspectivos, de estudiar, de investigar, de leer. Otros que se mueven un poco más por la tarea, por el proceso, y si no es en un proceso, un, dos, tres, a veces no lo puedo hacer. Otros finalmente se motivan más por disfrutar lo que están haciendo, pasarla bien. Otros les motiva el poder, mandar. Entonces aquí como que he recorrido diferentes personalidades, diferentes motivaciones. Entonces en los jóvenes lo interesante es encontrar cuál es esa motivación que está detrás del joven. ¿Para qué? Para canalizar esa energía y que no sea una energía dispersa que empiece a detonar cosas que uno dice, pero ¿en qué momento se va a quedar quieto? Empieza una cosa, termina otra. Es porque puede ser que sus motivaciones no estén totalmente satisfechas. Entonces, encontrar esas motivaciones para que las canalice y empiece a trabajar desde ahí puede ayudar al tema de los jóvenes que de pronto pueden ser hiperactivos o que de pronto se desconcentran en clase o tienen un déficit de atención un poquito más bajito, como lo tenía yo en el colegio, por ejemplo. Entonces es eso, es como encontrar ese foco, canalizar esas energías y que se muevan a través de las motivaciones y no desde los miedos.
Qué rico es que un chico se vaya a leer porque le gusta y le nace y lo motiva y no porque está el miedo de es que usted tiene que hacer la tarea y vaya a leer porque si no va a hacer eso, vea, va a tener sus consecuencias. Entonces, una persona que se empieza a motivar desde el miedo puede tener ese tipo de dispersiones. Sí, yo creo que acá este tema de las motivaciones y de todas estas emociones que suceden, pues finalmente es lo que nos volvamos como al principio que tú nos contabas de estos ejercicios con caballos, es lo que nota el caballo, ¿no? Porque mi actitud corporal, lo que yo proyecto, y ahí es como, ¿por qué funciona esto? Es porque finalmente el caballo es un experto en leer cada detalle del lenguaje no verbal del otro, porque todo lo que hacen los caballos es para que no se los coma el tigre, entonces ellos son muy exactos en saber qué está pasando a su alrededor. Y esto, bueno, esto cambia mucho más también del ambiente donde viva el caballo, hay unos más precisos que otros. Pero si tenemos esa motivación clara y si hay en los jóvenes, también como contestando lo que dice Alexandro, si yo esto que tú estás diciendo, yo descubro las motivaciones, descubro los miedos y además las pongo a fluir y empiezo a tener cambios comportamentales micro en una sesión con caballos donde automáticamente recibo una respuesta por parte de un animal que además tengo, que es grandísimo, que yo no me imagino que me va a hacer como ese feedback tan instantáneo. Y en ese momento hay un cambio, pues a nivel emocional también el proceso va a ser muchísimo más efectivo, ¿sí? Porque volvemos al principio, no se olvida, o sea, tú me vuelves a contar la historia 20 veces y las 20 veces la tienes exacta porque llegas directamente como a esos centros emocionales, atencionales y sobre todo como a nivel cerebral, a lo más primitivo del cerebro. Si bien yo con procesos terapéuticos y demás con caballos puedo llegar a procesos ejecutivos y mucho más avanzados, lo que nosotros trabajamos desde el coaching, desde la relación, es con la parte más primitiva del cerebro, que es la que reacciona sin pensar, que al final es desde donde estamos tomando decisiones todo el tiempo. Sí, nosotros, yo creo que, y esto es algo que también por eso funciona tanto, es porque vamos a esos microcentros y a esas microdecisiones que cambian automáticamente cuando tengo una retroalimentación automática de un caballo al que no le puedo decir que no. Porque yo ante mi terapeuta, yo ante mi coach, puedo llenarme de excusas y decir, no, esto fue por esto, esto fue por lo otro. Pero cuando estoy en el campo, cuando estoy ante los animales, se me acabaron las excusas y tengo que más bien aceptar y decir, bueno, voy a tomar una decisión diferente, voy a tener una sensación diferente y a partir de eso voy a tener una reacción diferente en el otro. Entonces, esas microdecisiones, y yo creo que acá podemos como dejarlo como tip también para la vida diaria, y es saber que no tomamos decisiones de manera tan consciente. En el momento que ya expresamos lo que queremos hacer, nuestro inconsciente, nuestra parte más primitiva la ha tomado antes. Y esto está completamente comprobado. Hay mil estudios que muestran neuroimágenes de cómo las personas toman decisiones y el área del cerebro se prende mucho antes de la acción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo realmente podemos generar cambios en nuestras acciones, en nuestras decisiones, si nuestro cerebro está tomando la decisión antes? Entonces, nosotros acá lo que trabajamos también desde el campo, desde la naturaleza, desde los caballos, es juntar todo esto que son procesos, no está fuera, que son procesos ejecutivos que lo trabaja Juan aquí directamente desde el, no fui capaz con las manos, directamente desde el lenguaje, desde las narrativas, y lo llevamos a una reacción primitiva, ¿sí? Y de supervivencia, que es desde donde nosotros estamos alerta, desde donde vamos a tomar estas decisiones en un momento donde estamos frente a un caballo, donde estamos en la naturaleza. Creo que ahí es donde más se trabaja. Acá Alberto dice, Alberto, que dentro de 8 días vamos a estar con Alberto hablando de burros. Deben determinarse sinergias entre el paciente y el caballo, destruir sinergias y paratonías.
Eso está muy técnico. Pero sí, claro, es completamente cierto. Hay una labor ya de relación y de sinergias que nos va a dar esa retroalimentación. Por eso funciona esto. Sí, creo que no va mucho más. También creo que hay cosas muy mágicas. Yo creo que aquí está la base de todo. Es que los dos somos primitivos. Los dos tenemos un cerebro primitivo, caballo, perro o lo que sea. Estamos conectados con la naturaleza y desde ahí es que empezamos a generar esos cambios, procesos más avanzados y en procesos ejecutivos. No sé, Juanito, si quieres decir algo ahí porque ya me inspiré. Sí, 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 no, pues lo último que quisiera decir es que para este tipo de procesos, si trabajan algún otro tipo de procesos también, la recomendación y por lo menos lo que nosotros tratamos desde Diables Company en alianza con Caballos Formadores es generar una experiencia, pero no una simple experiencia, sino conectando con una emoción. Y es tan fácil como que si tú tienes un antojo y vas y te comes un helado, pues saciaste esa necesidad del antojo. Pero si tú vas con una persona que quieres mucho, vas y te compras el helado, probablemente recuerdes mucho más el sabor del helado de la persona con la que fuiste y recuerdes mucho más ese momento que el otro helado que fue simplemente saciar una necesidad, un antojo, ¿no? Entonces, ponerle este saborcito de experiencia, de emoción, pues realmente es lo que marca y lo que tú dices. A mí esa experiencia, ese primer momento con caballos formadores, en la interacción con el caballo, donde hubo la experiencia, hubo la emoción, es que de verdad, si les pudiera mostrar el brazo, tengo la piel de gallina. Ese tipo de conexiones son las que marcan y cuando te marcan es cuando tú dices, tengo que seguir trabajando en mí, tengo que seguir trabajando en esto. No se puede quedar simplemente en un fin de semana, en una sesión, en un momento, sino que tomarás conciencia y cuando te pase, seguramente que tu cerebro traerá ese momento a tu vida. Entonces, pues ya quería como cerrar con esa cosita, Lu, y agradecerte también por la invitación de este cafecito. No, buenísimo. Voy a invitar a Jessy también para hablar de otras cosas. Ya estuvimos con Marcela, que hacemos otros cantidad de procesos ya de empresa y de trabajar desde lo rural. Por acá, espérate, me dice Alessandro. Yo tengo una fundación en Colombia y trabajo con los jóvenes de Medellín y me gustaría hacer el programa, ya que soy amiga de... Ah, bueno, te escribo ahora entonces por interno, Alexandro, porque sí, además Edgar, como les decía al principio, es mi maestro, entonces, claro que sí, y de verdad que Juanito tiene, y Jessica tiene mucha experiencia también con jóvenes, y de hecho yo también trabajo con jóvenes hace muchos años, y en ese momento estoy muy centrada en eso, que te contactamos. Y bueno, Juanito, no, muchas gracias. Creo que esto es súper importante. Acá salieron un montón de tips desde escoja muy bien dónde hacer un proceso personal de coaching, más si es con caballos que se movilizan tantas cosas. Dímelo. Gracias. No, ahora que lo dices, es que lo iba a decir antes y como te había visto como tan inspirado, no quise interrumpirte y me lo acabo de recordar. Nosotros cuando empezamos a presentarnos, por lo menos, si decimos la certificación que tenemos y el apoyo y el aval que tiene la ICF, que es la International Coach Federation, nosotros sugerimos que si alguien va a hacer algún proceso con un coach que por lo menos tenga el aval de ICF, que cumpla con estándares internacionales. ¿Por qué? Porque hoy en día cualquier universidad, y lo he visto, sacan un diplomado en coaching y la persona toma su diplomado y dice, yo ya puedo lanzarme a hacer coaching. Entonces, ténganlo en cuenta porque ustedes levantan una piedra y de ahí sale un coach. Eso se volvió moda. Que coaching de pareja, coaching para levantar, coaching de equipos, o sea, hay un montón de cosas. Para nosotros realmente, pues, coaching es uno, y es que tu coach tiene un objetivo y cómo lo acompañas a cumplir ese objetivo. La última recomendación es esa, como por lo menos revisen que tenga el aval de ICF, que es la que mide los estándares internacionales, como para que tengan una media, una referencia. Gracias. Entonces, bueno, yo creo que con esto súper se cumplió el objetivo. Si quieren saber más, nos pueden contactar. Caballos Formadores, The Old Company, que
llevamos ya en serio 3 años trabajando, ya Juanito y Jessica han aprendido muchísimo de caballos de comportamiento porque hay que estudiar mucho, yo aprendo también todo el tiempo de ellos, acá nosotros también, realmente es una alianza muy poderosa, así que súper pendientes que apenas ya terminemos como de reorganizar todo después de este momento de pausa que nos puso el mundo. Vamos a volver a salir con nuestros talleres abiertos. Ya igual sí podemos empezar a programar como temas ya mucho más específicos. En Villeta, estar también desde el otro año con Calorcito, donde Martín. Así que bueno, este es nuestro trabajo. Estén muy atentos. Gracias, Juanito. Me encanta conversar contigo. Y estamos entonces muy en contacto. Nos escriben cualquier cosa. Sí, Alberto, ahí para no dejarlo colgando, también hay muchos propietarios de quinos que pretenden que no. O sea, creo que esto es una discusión bastante importante y viene desde la regulación, desde muchas cosas. Pero bueno, ahorita estoy en un congreso, estoy asistiendo a un congreso que ya me desconecto y voy otra vez allá de muchos profesionales de las terapias complementarias. Y hay ya mucho trabajo de investigación, hay gente que trabaja muy bien y creo que es como de eso, ¿no? De también que el público esté enterado, porque si no empiezan a aparecer todas estas disciplinas que no tienen validez sin decir que todo el mundo lo haga mal, pero hay que tener como estos criterios realmente para saber dónde se contrata. Así que bueno, gracias Juanito, estamos todos en contacto, gracias a todos por conectarse, te mando un beso gigante, mi Juano, y nos vemos dentro de 8 días con Alberto. Vamos a hablar de burros, que este hombre es el más apasionado del mundo y es un tema que tenemos que tratar. Conversemos de caballos. La próxima vez, café virtual de burros. Chao Genial. a todos. Chévere, chao. Un abrazo para todos. Gracias por estar conectados. Chao, chao.